Ya, entonces ahora deberíamos pasar a la clase 2. Estamos atrasadísimos. Oh. Claro, digamos, por un lado vamos a dejar un poco pausado lo que estábamos viendo, ya de lo que es contable. Obviamente vamos a retomar después con más talleres, más ejercicios, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahora es más concepto de empresa, ¿ya? No sé si ahí ven la pantalla, ¿verdad? ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Ya. Entonces, la clase 2, que es la de hoy día, ¿cierto? Vamos a meternos más en el mundo de los negocios, ¿ya? Lo que son las empresas, ¿cierto? Los tipos de empresas, lo que componen las empresas, lo que es más administración también. Entonces, para comenzar, dice aquí, bueno, negocio es un mundo para conocer. Dentro de la empresa, ¿cierto? Tenemos inversión, tenemos financiamiento y tenemos operaciones. Inversión, ¿cierto? Es cuando nosotros tenemos una plata o tenemos un dinero, ¿cierto? Un fondo en el que lo invertimos, ya sea comprando maquinaria para poder después generar una venta, ¿cierto? Una utilidad, ¿cierto? O ya sea invertir en el banco, poner mi plata en un depósito a plazo, en un fondo mutuo que me va generando intereses y va creciendo, ¿cierto? Mi fondo. Luego tenemos el financiamiento, que tiene que ver con financiar, como lo dice la palabra, ya sea financiar los recursos, ¿cierto? ¿Ya? O sea, si yo quiero comprar una maquinaria, ¿cierto? Tengo que tener el financiamiento para hacerlo, ¿ya? O me tendría que endeudar, ¿cierto? En ese caso de que no tengo el financiamiento necesario para poder comprarla o adquirirla, ¿ya? Y tenemos las operaciones, que son todo esto esas transacciones que estábamos haciendo, por ejemplo, recién, ¿ya? Entonces dice, ¿en qué invertir? ¿Cuánto invertir? ¿Qué producir? ¿Qué vender? ¿Y cómo financiar? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿en qué invertir? Eso igual son preguntas, ¿cierto? Más, no tanto contables, sino más del día a día, ¿ya? De cada uno. Si yo tengo una plata, ¿en qué lo invierto? ¿Ya? Si me conviene, no sé, por crear un emprendimiento, si me conviene poner la plata en el banco, etcétera. ¿Cuánto invertir? ¿Cierto? ¿Qué producir en caso de que yo quiera producir algo? ¿Qué vender? ¿Cierto? ¿Cómo financiar? Ya cuando también hablamos del financiamiento es que efectivamente si es que no me alcanza para comprar la maquinaria, por ejemplo, yo me puedo endeudar. Yo puedo pedir un crédito, puedo pedirle para prestar a alguien, ¿cierto? Cosa de que generar financiamiento para poder adquirir cualquier cosa, una maquinaria, materiales, etcétera. ¿Cuánto invertir? ¿Cómo? ¿Cuánto invertir? Eso es lo que yo creo que es lo más importante. Claro, ¿cuánto invertir justamente? O sea, si me alcanza realmente lo que tengo para invertir, si lo invierto todo, no lo invierto todo, etcétera. ¿Ya? Por lo que me recuerdo, ustedes tienen un ramo o tuvieron un ramo de evaluación de proyectos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué me, También pareció ahora. qué me pueden contar según ese ramo o su experiencia en base a esto? De hecho, un profesor nos contaba una experiencia personal que tuvo él en cuanto a inversión. Cómo ¿Ya? invertir lo que él tenía, cuánto invertir, y él invirtió más de lo que tenía, se encalilló, y toda Oh, la inversión la gastó, al tiro no la hizo, no le pagó fue todo bien. en efectivo en vez de pagar a crédito, Ya, y le fue mal, pues. Su primer claro. proyecto fracasó. Sí, pues, pero ese es el ramo que tuvimos el semestre pasado, por Raúl. No, Sí, no, sí, el ramo de ahora, el que estaba viendo con el Ah, sí, profesor. pues, pero en la evaluación de proyecto lo tuvimos en el semestre claro. pasado. Que Gestión ahí de más proyectos. básicamente era ver todos los factores que me hacían que mi empresa fuera viable o no, ya sean económicos, políticos, sociales, ambientales, etcétera. Perfecto. Dentro de otros tipos de variables, de análisis de expertos. Grandes rasgos. A grandes rasgos era ver todos los factores que hacían viable o no la empresa o el Claro. emprendimiento. ¿Gestión de proyectos? Evaluación de proyectos se llama el ramo, ¿o no? ¿O cómo se llama el ramo? Era gestión de proyecto para nosotros, si no me equivoco. Gestión de Yo por lo proyectos. menos lo que rescaté de ese ramo era como poner una puesta en marcha, como empezar una empresa, más que nada.
Ah, ya, ya, De contabilidad casi no vimos nada en eso. ya. Bueno, aquí O yo sea, como... igual vimos el flujo de caja. Sí, por el flujo de caja es de Claro, el contabilidad. flujo caja es todo El lo Ah, que flujo de tiene que ver. Como que no caja, vimos nada. el flujo de caja fueron datos que nos dieron, pues, ¿Qué ramo hizo usted, no don era, Raúl? Pero ¿y el proyecto no que era como hicimos, te mucha. dieron el flujo de caja? ¿O lo hiciste tú, no? No, sí lo hizo el Ya, Tomás, pues entonces, pues. el Toby. Sí, pues hicimos un Pero, trabajo, profe, en el cual nosotros teníamos que crear por un emprendimiento, por así decirlo, una empresa, con todas sus ¿Ya? bases, los cuales teníamos como 15 puntos y dentro de eso teníamos que hacer el flujo de caja. También teníamos que hacer los análisis, ver los factores legales y, y varios puntos más. No me recuerdo todo en estos momentos, pero sí recuerdo que hicimos el flujo de caja. Ah, perfecto. Sí, porque eso igual es contable. El flujo de caja, de hecho, yo lo hago Exacto. trabajo. Sí, pues exacto. Sí, pero No bueno. sé, don Raúl, de dónde sacó que no había visto contabilidad. Está condenando por nada a la profe. no dije eso. Sí, sirvió el ramo, pero yo lo vi más como a la parte leyes que a la parte contabilidad de ese ramo. Era más Es que sí, cargado. es que es un factor las leyes porque si no te permiten abrirlo por un tema legal, no podías pensar en ese emprendimiento. Tenéis Veíamos que más Sí, titularlo. pero ahí los igual vimos lo que riesgos. es IVA, depreciación, El VAR, el TIR, claro, el TIR, el VAN, el el IBAN. IBAN. No, igual hartas cosas contables. Igual es finanza, por ejemplo, el VAR, el TIR, eso es netamente financiero. Claro. Cuando terminemos introducción a la finanza, el Raúl va a decir que no aprendimos nada también. Pues. Va a decir, no nos pasaron nada. Tira nomás, córtalo, profe. No, profe, yo decía, Córtelo al tiro nomás, profe, y así es el Ahí Raúl. está, el profe, ahí está el que tiene cámara. se me echó a perder. Con razón ponen la cámara. Po. Ah. Va a ganar puntito. Bueno, entonces, bueno, lo que yo tenía acá como evaluación de proyecto dice técnica que busca recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permiten juzgar cualitativamente y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. Que es más o menos lo parecido a lo que me comentaba cierto compañero de que era buscar, ¿cierto?, si convenía o no, de acuerdo a los factores externos, ¿cierto?, como sociales, políticos, económicos. Por si acaso, mi nombre es Franz. Gallina. Nada más. Igual, profe, evaluamos el tema que estaba usted hablando ahora, de ¿Ya? si convenía más, por ejemplo, invertir en un banco que daba, no sé, para el 2%, o en invertir en un proyecto que generaba, no sé, Claro. 1,5%, pero las capitalizaciones eran diferentes, como cosas así. Veamos si era también interés simple, compuesto, Claro. cuál tasa de interés era la que nos favorecía más. ¿Ya? Todo eso. De hecho, en el proyecto también nos obligaron a tomar un préstamo. Ah, Claro. Entonces era un flujo de caja con financiamiento, se puede decir. Apalancado. Eso, apalancado. mira, ahí son varios conceptos, o sea, claro, por ejemplo, yo todos esos conceptos, o todo eso que ustedes me están hablando de la VAR, de la TIR, del apalancamiento, lo vi en ramos completamente distintos. Sí, fue mucha materia. No, sí, fue de calidad de materia, profe. Era Había pruebas mucha. con muchas diapos. mucha materia. Chuta. No, yo, imagínate, yo que soy contador auditor, me vieron eso como, bueno, igual es entendible que me lo vieron mucho más en detalle en un ramo distinto. Quizás por eso me confundí, profe. Yo creo que por eso, porque la verdad es que eso igual abarca muchas cosas que son a veces igual bien distintas con la otra. Aunque claro, todo en el fondo, al final, tiene toda relación, pero claro, son conceptos que son bien, bien separados del otro. Así que me imagino que fue complicado. Bueno, aquí igual yo voy a nuevamente hacer una especie de repaso de este ramo, a lo mejor en más enfocado a mi área, a lo que es contable, ¿cierto? Y bueno, ¿cierto? Como teníamos ahí la definición de evaluación de proyectos, ¿cierto? Que es una técnica que busca recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permite juzgar cualitativamente y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. Entonces aquí yo les coloqué en la diapo, dice, existen distintas entidades para postular a proyectos mediante licitaciones, reguladas tales como Reproquiles, Mercado Público, licitaciones de NAP. Entonces, ¿ustedes han escuchado antes de estas No, entidades?
O sea, sí, la he escuchado, pero no la hemos visto. Nunca la han visto. No, porque yo por lo menos no sé. Por ejemplo, Aquiles. Aquiles es una empresa como de certificación, ¿cierto? Ya que los que uno como empresa, ¿cierto? Contratista puede declarar sus antecedentes o sus conocimientos, ya, o su experiencia en base a determinadas áreas, ya, no sé, por ejemplo, la ingeniería. Donde yo trabajo en mi trabajo, en mi empresa, ¿cierto? O sea, en mi trabajo, no es mi empresa. En mi trabajo están dentro de Aquiles. Aquí, digamos, acreditamos nosotros nuestra experiencia, ¿cierto? Como ingenieros, ¿ya? Como les comenté, yo trabajo en una empresa de ingeniería. Se acredita nuestra experiencia como ingenieros y por lo tanto esto nos permite igual optar a postular a licitaciones, ciertos proyectos de grandes empresas, como por ejemplo la ENAP, ¿ya? Entonces, esto, digamos, bueno, aquí igual hay que ser es como más enfocado a empresas más grandes, ya, a una sociedad anónima, ¿cierto? Que son empresas mucho más grandes de las que uno puede, por ejemplo, optar como microempresario, como emprendedor que está recién partiendo, ¿ya? También teníamos acá mercado público, que esta sí es más para emprendedores, ¿cierto? Que están recién partiendo. Este es como el Chile Compras. No sé si han escuchado también el Chile Compras. Sí, eso sí lo he escuchado. ¿Han escuchado Chile Compras? Creo que eso, Sí. profe. Chile Compras es una plataforma en donde uno puede optar o postular, ¿cierto?, a licitaciones. ¿Ya saben lo que es una licitación? Sí, profe. Sí. Sí. Ya, es cuando uno postula, ¿cierto?, cuando una empresa mandante, ¿ya? Por ejemplo, no sé, Procopec, llama a distintas empresas, ¿cierto?, a distintas entidades para que le hagan un trabajo en específico. Entonces aquí uno, no sé, ¿por qué desea vender? Aquí uno puede, no sé, pues yo vendo contabilidad, por ejemplo. Entonces aquí cuando yo busco acá en contabilidad, en el mercado público me van a aparecer distintos servicios de contabilidad a los que yo como contador puedo postular para ver si lo puedo desarrollar. Dice aquí, servicio de atención de psiquiatría y psicología clínica. Nada que ver con contabilidad esto. Está bueno, un monto. 740 millones, mira. Eso fue atractivo. Bueno, ¿ustedes qué es lo que son? Ustedes son ingenieros en mecánica, ¿no? No, Mantenimiento Mantenimiento industrial. industrial. mantenimiento industrial. Mira, servicio de mantención anual. Oh, que pagan poco. 500 lucas, ¿no? ¿Dónde puedo dejar la carrera? No. Una cocina industrial, una campana, Puedo pagar una Por mensualidad trabajo, media. barbero. 500 mil pesos. Aquí uno igual está medio malo. Mira, este está mejor, 7 millones. Mantenimiento ecógrafo multimarca. Preventivo para ecógrafo multimarca en el Hospital Base Valdivia. Bueno, aquí obviamente esto es de todo Chile. Ya uno Cantidad puede de reclamos postular por pago no oportuno, 170. cantidad de reclamos por pago por 170. No pagan. No pagan encima. Convenios, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de lavandería. ¿Ustedes hacen eso también o no? Está bueno. De todo. Igual. De todo Sí, nomás, también, profe. profe. Limpieza Hay de que- filtro de la lavadora. Igual. Aseo y ornato y todo eso, profe. Sacar las pelusas al filtro. Qué difícil. Ah, 50.000 pesos. mantenimiento y reparación. Decía que Este pagaban es de Ese sí 6 que no $6 paga. millones y millones. medio. Más cosas mira yo, ¿no? Debe ser de la ligua esa empresa, sin vergüenza. Fue un Puede palo ser para como que no escuchó De eso. 540. Mira, mantenimiento para equipos de imagenología. Este está mejor, por 100 millones de pesos. Pues ahora pongamos este. Ah, ¿Me pero ahí, escuchan es aún, que cierto? ahí se ve harta tecnología, ¿no? Nos falta mucho. ¿Ah? Para mantenimiento de equipos de esa categoría, no, hay que ser
por ejemplo, a veces se necesita análisis de vibraciones y el equipo sale de 15 a 30 millones. Claro. No es barato. Pero lo recuperáis rápido igual. Ese equipo. Sí, pero hay que tener la plata. Sí, No, O- y o por lo depende, menos- depende, por lo depende menos del, alguna del- agencia- del nivel que tengáis, porque yo tengo por entendido que para hacer análisis de vibraciones son por ciertos niveles de como capacitaciones que te hacen. claro. Yo tenía, Es el que, por profesor que me ejemplo, mantenía en la clase tenía el en la- último nivel de capacitación de análisis de vibraciones y era el que Como sacaba nivel más plata, 4 de pero si vibraciones. tenía el Que nivel cotizamos los básico, te equipos. pagaban muy poco. cotizamos los equipos y estaban de 15 a 30 millones, por eso te digo. No, sí, eso está bien, pero yo te estoy diciendo que la capacitación que te hace para ocupar el equipo, eso es lo que digo yo, que son Ya, distintos te niveles. comprendo. Entonces, Te comprendo. si tenía el básico, te pagan muy poco, aunque tengáis el equipo, ¿cachai? Eso es lo que- No, pero es que no para que lo hagas tú, vos. No es precisamente para que tú lo hagas, sino que tener el equipo y contratar a alguien. Si tampoco Pero es baja igual la es paga, rentable. Po. Mira, por en ejemplo- refinería hay una empresa que se llama Buró Veritas y hace puro análisis de vibraciones. Y No, cada sí, operador sí, gana como arriba sí, de... yo sé bueno, que es súper rentable. claro. Por eso lo digo. Pero una opción ahí es externalizar ese proceso hasta que genere el po. capital. Sí, porque como decís tú, el equipo sale muy caro. Es que por eso tenés que tener un ingreso alto para que te den ese financiamiento, un banco, por ejemplo, para un Sí, crédito. y no vaya a tener un solo equipo. ¿Cómo se llama Eso aparte. la empresa de vibraciones, Ídalo? ¿Sí? ¿Ah? ¿Cómo se llama la empresa de vibraciones? Se llama Buró Veritas. Ya, Unos vale. bonitos. Sí, lo vi. Esa empresa es de certificaciones. Sí, pues es de calidad. Hace puro Claro. análisis de vibraciones de equipos rotativos. A turbina, No, a pero no motores, solo a eso, porque yo cinta. trabajé en una empresa que ¿Ya? era como la competencia, digamos, de Bureau Veritas, ¿Ya? y hacían certificaciones, por ejemplo, de calidad, de seguridad y de eficiencia energética. También tenían bueno. de eso. Sí, Pero pues, es que es muy amplio ese. Sí, pues Y es que ese- por ejemplo en el de refinería son Ahí como están las 3 lucas, operadores cabros. nomás y un ingeniero. Entonces, sí, pero contratar el cliente igual es- estudia a la persona que va a licitar, pues. Yo no voy a... Pero es que, por ejemplo, una opción ahí es, no sé, puedes hacer un manual de mantenimiento y vender tu proyecto, y dentro del proyecto tú realizar las maniobras, pues, y ahí entráis con todos esos equipos. claro. Raúl, ya, pues. No, Igual, yo por me ejemplo, acuerdo- la persona que está pagando 100 millones de pesos para esa licitación, y tú llegáis y te creaste tu empresa, porque tienes que crear una empresa, pues sea inicio de actividad, entra el servicio de puesto interno. Ah, claro, y tampoco te pagan al Van tiro. a llegar muchas empresas que se quieren adjudicar esa licitación. ¿Y a quién van a contratar? A la que tiene mayor respaldo, Mayor garantía. experiencia. No creáis, a veces contratan No, al que los, tiene los el valores más presupuesto más bajo. baratos. que cobra menos. No, Casi todos se ganan. lo barato sale caro, ¿cierto? Son Sí, equipos pero al carísimos. gobierno no le importa, o al que licite no siempre le importa eso. También es importante. Depende del ámbito. Sí, pues igual depende del ámbito, obviamente, del rubro que se va a desarrollar, del servicio que se va a prestar, ¿cierto? Ahí también depende de varios factores. También es la que, obviamente, cuando uno manda una licitación, ¿cierto? Le pone un monto, ¿ya? O sea, yo a veces, claro, ellos ponen acá como monto disponible, ¿cierto? Pero en general uno pone su monto, su costo real efectivo, po, y el que esté más bajo, ¿cierto? Es el que se la va a adjudicar, generalmente. Aquí, claro, Eso es lo más difícil porque uno no conoce el monto de la otra empresa. Exacto, es lo más complejo. Uno no Y ahí sabe. es cuando entra el lobby también, pues, profe. Claro, También un factor a y- considerar. No, pues ahí hay que entrar a crear una cuenta, coima. Igual. Entonces, Claro. el papá de un amigo trabaja en el puerto, es el contador de hoy, no recuerdo el nombre de la naviera. ¿Ya? Y dentro de sus cheques personales de la empresa, porque una naviera súper grande, están las coimas y no el deseo. ¿En serio? Te lo juro, de repente mandan Dejan su colita 3 para las millones, coimas. 3 millones para coimas, así, y por abajo. Nada que Dentro de, salga oficial. dentro de los activos, dentro del flujo de caja. Y eso se hace Claro. para adjudicarse, Es que lo que pasa es que es una de las navieras más grandes que hay. para adjudicarse, trabaja digamos. él. Pero yo no trabajo ahí, por si acaso. No, sí. Ojo, Ah, ojo. O si eres trucho, Francia, lo sabemos. ojo. Patrañoso. No, nada que ver. Sí, Fran. Disculpe, Y profe. bueno, la otra, digamos, que también está acá, que ya es Igual eres cómplice. el tema de la que aquí también
licitación en app. Ya que aquí dije también uno nombre. puede postular, ¿cierto? Me cago en la página. A las distintas licitaciones de la misma ENAP. Y así como las otras empresas también tienen la COPEC, no sé, Unguía, GNL, Quintel, no sé si ustedes la ubican esas también, Metacontrol, Oxygen, Puerto Ventana y un montón de otras empresas contratistas que uno puede postular los trabajos. La empresa en la que yo Igual trabajo ustedes se manejan. trabaja con licitaciones, pues, profe. ¿Ya? ¿Cuál es la que tú trabajas? En Cosemar, recolección de aseo. Y las municipalidades Ah, ya. Sí, tiran a perfecto. licitación la recolección y siempre la ganamos nosotros. Oye, ¿Ya? Raúl, si Cosemar igual está en refinería, po, Ah. pero Sí, parece pero que ya no, ahora ya, está pues. KDM, la Sí, competencia. ya no ganó esa licitación. Ah. La perdió, chuta. Sí. Toda la cámara al Raúl ahí. Bueno, aquí también les puse acá como, por ejemplo, valor aproximado de cuánto saldría registrarse en Aquiles. ¿Ya? Hay niveles de suscripción, ya, y depende del nivel más amplio, digamos, el que engloba muchas actividades, ¿cierto? Y el nivel más básico, el que engloba uno o dos servicios. O sea, los montos en caso de que ustedes cuando se independicen, ¿cierto? Y creen su empresa. Pero, profe, ¿qué es lo que hacía esa empresa específicamente? Es como que me da un certificado de calidad de mis conocimientos, algo así. La calidad es la que te da, digamos, la validez de la experiencia que tú tienes y de la capacidad financiera también, ¿ya? Para optar a distintas licitaciones dentro de un grupo de empresas. Podríamos decir que da veracidad al currículum, por así decirlo. Claro, claro. O sea, igual Aquiles, digamos, como que te da porque, por ejemplo, no sé, por la ENAP te pide estar certificado en Aquiles para poder postular a sus licitaciones. Entonces, como que te da como la validez para que tú puedas efectivamente postular a una licitación en particular, ya sea de la NAP o de cualquier otra empresa grande contratista. ¿Se entiende? Sí, y ese pago se realiza una sola vez. Es una vez al año. Ya. O sea, por cada año que tú te certificas, digamos, como tu empresa, digamos, se certifica su experiencia, como te decía, su capacidad financiera y un montón de otros factores, y también la parte legal, si no tiene demandas, por ejemplo, etcétera. Certifica que la empresa está apta para postular a una determinada licitación. Bueno, aquí hay una, más o menos, para que también manejen estos conceptos, dice cantidad de empresas según el número de trabajadores. ¿Ya? O sea, aquí las empresas se distribuyen en distintos tamaños, ¿cierto? No sé si han escuchado también de eso, las grandes empresas, como ya todos las conocemos, no sé, por Líder, Walmart en este caso, Cencosud, ENAP, ¿cierto? Y un montón de otras empresas que son grandes, ¿cierto? Que tienen sobre 200 trabajadores. ¿Ya? Aquí dice que en Chile hay aproximadamente 8.000 empresas grandes, 8.000 grandes empresas. Ya medianas, 7.000, pequeñas, 75.000 y microempresas, 415.000. Entonces, si se dan cuenta, Chile en general, digamos, tiene la mayor parte de sus empresas son microempresas, que son los microempresarios. Entonces, cuando dicen yo tengo una pyme, está mal dicho, porque son muchas veces atendidas por sus dueños o una persona más, son dos o tres personas, y no sería una pyme. Raúl, la pyme es en base a los ingresos. Sobre cierta UF pasa a ser pyme y hasta una cierta cantidad, porque yo le estaba viendo unas postulaciones a mi papá de pyme y él no entraba a pyme. Entonces, ¿Sí? entraba para calificarla Claro. como pyme, era según los ingresos que generaba la empresa. Claro, pero por ejemplo, esa tabla que también existe es la que entrega impuestos internos, ¿ya? Y me imagino que ahí, en este caso puntual tuyo, lo que le estaba pidiendo era en base a lo que indicaba impuestos internos, pero lo que es en base a tamaño, Sí, eso sí. claro, lo que es tamaño de empresa, digamos, lo que es trabajadores, se determina por trabajadores, en este caso. Lo que es impuesto interno también tiene su medida, ¿cierto? Su medición para Claro, los... porque igual podría ser que una empresa de 10 trabajadores o menos generara más venta que una de 50, Exacto. dependiendo del producto. Entonces, por eso pyme entra con esa... Claro, porque pyme... Ya. Exactamente.
Profe, entonces, Claro, ¿cómo se califican, profe? ¿Cómo se ¿cómo? califican? ¿Se califican por número de trabajadores o por ingresos? Digamos, hay dos maneras como generales que uno se las puede calificar. También hay otras más que son de acuerdo a cada entidad, a veces a cada empresa en general, ¿cierto? Que la califica de acuerdo a sus criterios, ¿ya? Pero el general es este, que es en base a los trabajadores, y que también es válido el de impuesto interno, que es en base a sus ingresos, que está ahí calculado en UF, si no mal recuerdo, o en UTM. Ya, bueno, y la impuesto interno tiene que ver más con las ventas, porque ellos son los que manejan las ventas, ¿cierto? Los ingresos, y lo que es a nivel general, como uno puede determinar el número el tamaño de la empresa es con los trabajadores. Profe, Profe. para hacer pyme tiene que vender de 2.400 UF a 100.000 UF Claro, al año. un año. Sí, todo es siempre ¿De en año. ingresos? Sí, Venta. si tiene menos de 2.400 UFs en ventas, no sería pyme. Claro, exactamente. Sería una micropyme, parece que se le llama. Ah, Franz, entonces eso es anual, se analiza anualmente. Es anual, es un balance anual. Sí. Y es en base a las ventas, no a la autoridad. Ya, o sea, Exacto, en base a la venta. a lo que uno vende ya te considera para eso, no en base a lo que uno gane. No, a lo que Sí, uno, o sea, hay que vender como 60 millones de pesos para poder dejar de ser pyme, una cosa así. No, Claro. hay que vender sobre 60 millones para empezar a hacer pyme, porque Claro, para empezar a ser es pyme. pyme hasta las 100.000 UFs. Caleta, sí. Oye, Es como igual es 5,5 mensual. Profe, ¿Sí? consulta, ¿cuánto peso tiene ser la certificación ISO, una empresa con certificación ISO? La ISO, sí, pues también es bien importante igual. Pues la ISO es la de calidad, si mal no me equivoco. No recuerdo. ¿Cierto? ¿Sí? Certificación internacional. De acuerdo a cada empresa contratista es la que te va a pedir si efectivamente está en ISO o alguna, por lo general, la empresa de servicio, ¿cierto? Que te piden eso, ahí depende claramente de cada empresa. Así que eso igual es más de acuerdo a cada entidad, la que te va a decir si efectivamente te conviene o no certificado por la norma ISO. Bueno, continuando, ¿cierto? Aquí tenemos una especie de mapa, ¿cierto? De cuadro en base a los tipos de empresa. ¿Ya? Tenemos primero como concepto general lo que es propiedad o empresa en este caso. Luego la subdividimos, ¿cierto? En persona jurídica y persona natural. La persona jurídica es la empresa. La persona natural, ¿cierto? Es la persona, ¿cierto? El dueño de la empresa. Que como les comenté anteriormente, son entes distintos. ¿Ya? Por un lado está el dueño o el socio o el accionista y por otro lado está la empresa. Son cosas completamente distintas. Bueno, la persona natural normalmente queda hasta ahí, ¿cierto? Nomás, no tiene mayores otro término, ¿cierto? Que le acompaña. Sin embargo, con la persona jurídica se abre, ¿cierto? A un sinfín de otros tipos. Tenemos la persona jurídica individual, que son las EIRL, no sé si la han escuchado esa, empresario individual, un tipo de empresa. La persona jurídica de persona, ¿ya? O sea, que está compuesta por socios, ¿cierto? Por personas. Y la de capital, que son principalmente las que están compuestas por accionistas. ¿Ya? La de personas puede ser una limitada, que es la más común, la más típica, que todos conocemos, que termina con la palabra limitada. Luego está la comandita simple y la individual de responsabilidad limitada, que ahí, digamos, son otro tipo de empresas que son menos comunes, menos usuales. Estas, recuerden que son las de personas, ya las de socios. Y las de capital, que son las de accionistas, ya está dividida en sociedades anónimas, ya, y las cooperativas. A su vez, la cooperativa se subdivide en sociedad por acciones, ¿cierto? Y la anónima se subdivide en abierta o cerrada. Esto igual es a grandes rasgos. Obviamente hay un montón de otros tipos de empresas que se utilizan y que existen, ¿cierto? Pero las generales, las más generales son las que están acá. Ya las que todos conocemos, la limitada, por ejemplo, la IRL, la anónima, la sociedad por acciones, que es la que hoy en día está muy famosa, que todo el mundo está creando, la SPA. Y
esa es como digamos, la subdivisión de los tipos de empresas. Dentro de los... uy, ¿qué hora son las 8:36? Me queda todavía harto. ¿Hagamos el break ahora? ¿Les parece? Bueno, Para no ¿Hasta qué hora, profe? cortar con hasta las 9, son las 8:36. Ya, profe. Lo voy a ya, pausar profe. entonces. ¿Hasta qué hora? Hasta las 9. Pausado, hasta las 9. Ya conectado todo, así que para que no se salgan. Para no estar después volviendo a conectar. Lo voy a poner en y sin